Bueno, muchísimas gracias Lucía y Lisset también por permitirme compartir con todos estos amables asistentes que sacan hora de su tiempo, probablemente muchos después de una jornada de trabajo intensa, y venir a compartir en temas que a veces no son tan amables en principio, que le hablen a uno de impuestos un jueves a las 6 de la tarde, más y como ocurre aquí alrededor de mi casa cuando está lloviendo y haciendo frío, no pareciera ser tan grato. Sin embargo, esto tiene sus aristas interesantes y esperamos poder compartir con ustedes durante este ratico algo alrededor del tema. Entonces, para comenzar, yo quisiera referirme a lo que se llaman los fallos de mercado y se refiere a los fallos de la economía capitalista. Permítanme decir en principio que una característica propicia, buena, interesante de las economías capitalistas es que ellas logran a través de las señales de precios decirnos en dónde debemos colocar los recursos que nosotros tenemos, bien sea trabajo o capital, para que sean lo más productivos posibles. A través de precios como los salarios, las tasas de interés, las utilidades, esta economía tiene la virtud de decirnos en dónde podemos llevar esos recursos que están en nuestras manos, el trabajo y el capital, para lograr los mayores réditos, es decir, para lograr ser eficientes. En eso la economía capitalista es buenísima y logra premiar a los eficientes, les da recompensas muy importantes. Sin embargo, aquellos que no logran esa eficiencia se van quedando marginados del camino y la verdad es que la economía capitalista no se preocupa mucho por los que se quedan rezagados. En ese sentido, la economía capitalista tiende a generar problemas de distribución. Aquí no vamos a poder considerar en detalle todos los fallos de mercado, apenas he listado unos, no son todos, y sin embargo los tres primeros son quizás los más críticos que existen en la economía de mercado. El primer fallo que está allí mencionado es el de los bienes públicos y básicamente la idea es que siendo la economía capitalista tan eficiente y tan competitiva, hay ocasiones en donde no tiene las condiciones para proveer bienes y servicios que podrían ser muy importantes para el crecimiento y el desarrollo de un país. Por ejemplo, en materia de educación, ya que estamos en este espacio con la corporación de la Universidad de Asturias, la educación es fundamental para los ciudadanos, para toda la economía, para todo el desarrollo de una sociedad. Y sin embargo, la economía capitalista en ocasiones no puede proveer esos servicios de educación. ¿Por qué no los puede proveer? Porque la lógica del capitalismo es obtener una ganancia en torno a la prestación de servicios o a la producción de bienes. ¿Y qué pasaría en un país como nosotros cuando muchos de los demandantes de servicios de educación son personas que no tienen las condiciones para pagar por esos servicios? Pensemos en la magnitud de niños de familias pobres que no tienen cómo pagar ese servicio. La economía capitalista le diría, lo siento, pero si no pueden pagar por el servicio y yo obtener la rentabilidad necesaria, no puedo prestar el servicio. Este es solo un ejemplo, pero son muchos los casos en que la economía capitalista y el sector privado no puede proveer los servicios que son necesarios porque no obtendría su ganancia. Y en esos casos es donde aparece, eso es lo que se llama un fallo de mercado y es en donde aparece la necesidad de que el Estado intervenga. El otro tema, como ya comentaba, es el hecho de que en la economía capitalista genera redistribuciones o más bien una concentración del ingreso y de la riqueza muy alta, generando grandes desigualdades, no solo económicas, sino también de carácter social y que es necesario entrar a corregir. Y otro fallo muy importante es que es propio de la economía capitalista que tenga ciclos de auge como también recesiones, y estos ciclos pueden ser tan profundos y tan prolongados que pierden mucho, especialmente la gente pobre. En épocas de recesión se destruyen empleos y no es tan fácil volver a crear esos empleos. Entonces, ante todas esas circunstancias, uno debería preguntarse, bueno, ¿y qué puede hacer el Estado para tratar de corregir esto? Y es ahí donde aparecen las funciones que podríamos decir en general de la política pública, pero para el caso que nos ocupa son las funciones de la política fiscal. ¿Qué debe hacer la política fiscal? Básicamente tres cosas. La primera de ellas es proveer esos bienes y servicios que el sistema capitalista no va a lograr producir. Hablábamos hace un momentico de la educación, pero también otros bienes públicos típicos pueden ser la salud, el cuidado del medio ambiente, los servicios de justicia, la protección social. Basta para esto pensar un poquito en a qué se destina el gasto o el presupuesto público y uno encontrará
que los principales rubros en los que se destina el presupuesto público son hoy día, el presupuesto se aprobó hace apenas una semana para el año siguiente, y los principales rubros son, entre otros, educación, defensa y seguridad, por supuesto, el pago de la deuda externa, salud, protección social, etcétera, digamos, protección ambiental. De eso estamos diciendo cuando decimos protección, mejor, provisión de bienes y servicios públicos. La otra función a la que se tiene que dedicar el sector público es redistribuir, porque ya hemos dicho que el sistema capitalista genera grandes desigualdades. Y una tercera función fundamental es evitar que esos ciclos de la economía destruyan el empleo. Entonces la política fiscal debe ayudar en circunstancias difíciles a atenuar la profundidad y la prolongación de los ciclos para permitir que se reactive el empleo. En general, la política fiscal debería ayudar en esa tercera función a estabilizar la economía, a tratar de que la gente siempre tenga empleo, a tratar de que la inflación esté controlada, aunque esto último que acabo de decir es también una función fundamentalmente del sector monetario y del Banco de la República en particular. Pero hoy vinimos a hablar fue de tributación, entonces, ¿cuál es el rol que debe cumplir la tributación? Pues miren ustedes, junto con cada una de esas funciones que he mencionado, la función de provisión de bienes y servicios públicos, la función redistributiva de la renta y la riqueza y la función de estabilidad, la tributación tiene un papel que cumplir. Si el gobierno tiene que producir bienes y servicios, ¿para qué sirve la tributación? Y esta es su principal función, pues para financiar la provisión de bienes y servicios públicos, para financiar el funcionamiento del Estado. En conclusión, la principal función de los sistemas tributarios es recaudar, sin lugar a dudas. Pero además se le pide a los tributos que lo hagan con cierta cautela, de manera que los efectos de la tributación no exacerben una redistribución que ya puede estar muy concentrada. Por el contrario, se le pide que a través de impuestos progresivos se logre reducir en lo posible la desigualdad que genera la economía capitalista. Y en materia de estabilidad se le pide a los impuestos que en lo posible no distorsionen tanto las decisiones empresariales sobre dónde invertir, cómo ahorrar. Es decir, que no interfiera tanto en esas señales del mercado. Recuerdan que habíamos dicho que el mercado nos manda unas señales y nos dice dónde son más eficientes nuestros recursos. Pues a la tributación se le dice que cumpla su papel. Uno, recaudar. Dos, redistribuir, pero que lo haga en lo posible minimizando los efectos distorsionantes que puede generar sobre la economía. ¿Cómo qué efectos distorsionantes estamos hablando? De que si un sector está altamente gravado y otro no está gravado o lo está en un nivel muy bajo, claramente esa es una distorsión que el mercado asimila y puede que lleve los recursos al sector que está menos gravado, pero no porque sea el sector más eficiente, no porque los recursos del país allí vayan a rendir más, sino simplemente porque está menos gravado. Se le pide entonces a la tributación en ese sentido que genere las menores distorsiones posibles. En resumen, ¿cómo puede la tributación colaborar en todo este propósito? Primero, y eso es lo fundamental, poniendo el dinero para financiar el funcionamiento del Estado, para producir los bienes y servicios públicos que necesita el país. Eso es lo primero. Segundo, tratando de que los impuestos que asigne sean progresivos. ¿Y qué quiere decir eso? Que esos impuestos graven de manera más fuerte a quien mayor capacidad económica tiene y que graven de manera más leve o no graven a quienes no tienen o tienen una baja capacidad contributiva. Y por último, la tributación debe generar las menores distorsiones posibles en el funcionamiento de la economía. Muy bien. Volvamos otra vez sobre la primera función que es la de recaudar. Y entonces lo que yo quiero contarles es que desde el punto de vista de la administración tributaria, para lograr el recaudo, a los contribuyentes se les propone un esquema parecido al que está en esta diapositiva, en donde la administración dice, mire, lo primero que yo voy a hacer respecto de los contribuyentes es explicarles la importancia de los recaudos, es contarles que gracias a los impuestos existe el Estado y que gracias a la presencia del Estado podemos contar con una infraestructura física, social y unas condiciones para desarrollar nuestra vida material. El Estado es necesario y la tributación lo es. Eso hace, en primer lugar,
la administración tributaria, explicarle a los contribuyentes la importancia de contribuir, de hacer sus aportes. Y luego de que se les explica a los contribuyentes esto, el segundo elemento es que después la administración tributaria brinda todos los servicios de apoyo, todos los servicios de facilitación para que los contribuyentes cumplan aquellas obligaciones que les corresponden. Pero en tercer lugar, la administración, después de haber subrayado la importancia de tributar, después de haber brindado todos los servicios de facilitación, lo que tiene que hacer en tercer lugar es ejercer control sobre esas obligaciones y sancionar a quienes de una u otra manera no cumplan con esas obligaciones. Todo ello debería redundar en materia de recaudo. Esa es como la idea fundamental con esto. Muy bien, esa es la principal función y no la perdamos de vista. Ya volveremos sobre ella. Sin embargo, ocurre que yo he tratado de subrayar cuáles son las principales funciones, cuál es el rol fundamental que cumple la tributación, pero la verdad es que los impuestos son muy atractivos para atender diversos propósitos de política pública o de política social. Una alcancía podría representar como la idea del recaudo, pero a los impuestos en ocasiones se les dice que ayuden a impulsar la tecnología o que ayuden a la educación, no grabando los libros o promoviendo las editoriales, o que ayuden al cuidado del medio ambiente y a cuánta cosa se nos pueda ocurrir, a la cultura, a la protección de los ancianos, a la educación, a áreas afectadas por desastres naturales. Los impuestos se utilizan para todo. Y ocurre que cuando uno tiene un martillo está hecho fundamentalmente para cumplir una tarea, para clavar puntillas o para retirarlas. Y un martillo también sirve para trancar la puerta, para recoger cosas, para partir objetos, pero esas otras funciones no las hace tan apropiadamente como su función principal. Esto ha llevado a que muchas personas en ocasiones digan que se abusa de la herramienta tributaria. Hay un autor muy importante en estos temas tributarios que se llama Vito Tanzi, italiano él, fue, digamos, como director del Fondo Monetario Internacional y es un economista muy destacado y él ha dicho eso, que la tributación sirve para unos propósitos principales, pero que cuando también se le pide que cumpla con muchos otros objetivos, se distorsiona cuál es su función principal. El mensaje aquí es que idealmente los impuestos deberían servir ¿para qué? ¿Para qué hemos dicho? Pues para recaudar inicialmente, teniendo cuidado de no generar mayor desigualdad y teniendo cuidado de no generar demasiadas distorsiones. Pero si me dicen que los impuestos deben servir para promover hoteles, zonas francas, para promover la educación, para rebajar el IVA de los hogares pobres, para promover la equidad de género, todos esos pueden ser propósitos válidos, pero cuando uno le pide al martillo que cumpla todas las funciones, puede ser que eso no lo haga de manera eficiente. Bueno, después de esto podríamos mirar un poquito cuánto recaudamos nosotros en realidad, o sea, todo eso que hemos dicho, cómo se traduce en la práctica. Y aquí tomando unas cifras de una base de datos producidas por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que les he mostrado es que, a ver, aquí las cifras están puestas de la siguiente manera. Primero, la primera columna muestra en billones de pesos colombianos cuánto se está recaudando. La siguiente es simplemente la composición, es como tomar el total del recaudo y dividirlo por proporciones para ver cuáles son los datos más relevantes. Y por último, la tercera es cuánto pesa eso dentro del PIB. Hagamos un pequeño paréntesis acá para recordar qué es el PIB. El PIB, pues, es una sigla que designa el Producto Interno Bruto, pero en realidad el Producto Interno Bruto, dependiendo cómo lo queramos mirar, si lo miramos desde la perspectiva de los ingresos, el PIB es equivalente a la remuneración que todas las personas que vivimos en Colombia obtenemos durante un año por prestar servicios, por prestar un capital que nos rinde utilidades. Es la remuneración al trabajo y al capital en sus diversas formas. Son salarios, ingresos, intereses, utilidades, dividendos, todas las formas de renta, eso es lo que conforma el PIB, visto por el lado de los ingresos. Ahora, si lo queremos ver por el lado de la producción, es un conjunto de bienes y servicios que producimos en un año. Es todo lo nuevo que producimos en un año. Eso es el PIB. Es el esfuerzo de todas las personas que vivimos dentro de Colombia, ya seamos nacionales o extranjeros,
Todos los que vivimos acá producimos en un año eso que llamamos PIB. Y entonces esta última columna lo que nos muestra es cuánto de esa torta que producimos nosotros en un año es entregada al Estado bajo la forma de impuestos. Es como cuánto participa el Estado colombiano dentro de ese ponqué que llamamos Producto Interno Bruto. Y ahora lo que vemos es, mirándolo por filas, que lo primero que tenemos son los impuestos nacionales. Esos que administra la DIAN toman el 14%, me estoy refiriendo a la última columna, el 14% del PIB. Los impuestos municipales toman el 2,4% y los impuestos departamentales, que son los menos, toman menos del 1%, el 0,8%. En conjunto, esos tres impuestos de los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal, dan en conjunto el 17,2% de la torta nacional del PIB. Pero eso no es todo. Resulta que también se considera dentro de esta cuenta las contribuciones a la seguridad social. ¿De qué estamos hablando? De eso que paga el patrono y el propio asalariado para financiar la seguridad social, para la pensión, para la salud, riesgos laborales, etcétera. Y en eso representa casi 7% del ponqué nacional. Es bastante. Eso se descompone entre lo que son las contribuciones, digamos, obligatorias y otras que son voluntarias. Hoy día tenemos fondos de pensiones voluntarios, esquemas de salud prepagados, etcétera, que dependen de la voluntad y de la capacidad que tenga cada persona, pero existen esos dos tipos de contribuciones. Y por último, hay otro recurso que tiene que ver con la explotación de recursos no renovables. Básicamente estamos hablando de petróleo y de minería. Y resulta que de esas explotaciones también se le pide a los productores de ellas que aporten bajo la forma de regalías o de dividendos, en el caso de Ecopetrol, recursos para que la nación y los departamentos y los municipios puedan cumplir sus tareas. Eso no alcanza a ser un punto del PIB, pero en conjunto, la suma de todo esto nos da básicamente en números redondos, que de todo lo que producen los colombianos y los extranjeros que viven acá durante un año, el Estado de una u otra manera se queda casi con el 25%. Ese es el nivel de tributación total. A eso se le llama técnicamente la presión fiscal equivalente. La carga tributaria solo se refiere a lo que es estrictamente impuestos y ya habíamos mencionado que es 17%. Pero la idea con la que creo que nos debemos quedar es que de todo el esfuerzo de quienes vivimos en este país, anualmente Colombia, el gobierno colombiano en sus distintos niveles, se queda con el 25% en términos redondos. ¿Eso es mucho o es poco? Depende con lo que uno quiera compararlo. Puede ser poco frente a las necesidades del país que tienen que ser atendidas por el gobierno. A lo mejor esos recursos no alcanzan para la cantidad de problemas y de aspiraciones que nosotros tenemos. Tampoco alcanza para las promesas que nos han hecho o que nosotros mismos construimos en la constitución política. Pero pues pensar en que fuera más también depende del país en el que estamos. Este es un país con mucha pobreza, un país con enorme desigualdad y entonces hay mucha gente a la que no se le puede pedir que haga un gran esfuerzo de contribuir a la financiación del Estado. Hay un grupo muy considerable de personas que ni siquiera puede contribuir. Un dato para que lo tengamos ahí como referencia. El 82% de todas las personas que trabajan, bien sean trabajos formales o informales, el 82% de las personas que trabajan en Colombia ganan dos salarios mínimos o menos. Probablemente, muy seguramente, todos los que estamos hoy en esta reunión estamos en ese otro 20%. Pero al 80% que tiene que arreglarse la vida con dos salarios mínimos o menos, a esas personas es muy difícil pedirles que contribuyan a financiar el Estado, porque a duras penas logran resolver sus propios problemas. Eso también se convierte en una barrera para que la recaudación llegara a subir un poco más. Por comparación con otros países de América Latina, podemos decir que Colombia, como casi siempre, está en la mitad. Colombia siempre es un país un poco como el queso de todos estos sándwiches cuando uno trata de mirar cómo se encuentra el país. Fíjense que Brasil, Argentina y Uruguay tienen cargas tributarias totales
o una presión fiscal equivalente que está por el orden de más del 31%. En esos países el gobierno se queda con más del 31% de la torta. Luego hay otros tres países que están alrededor del 27%, dos de Centroamérica, que son El Salvador y Nicaragua, junto con Bolivia. Y en un tercer grupo están países parecidos al nuestro. Está Perú, Ecuador, Chile, México, Honduras, Costa Rica, y nosotros que estamos alrededor de eso, del 24, del 25%. Y más rezagados en esa presión fiscal están República Dominicana, está también Panamá, Guatemala y Paraguay. Esa es un poco como la comparación con ellos. Avancemos un poquito entonces. Bueno, aquí lo que he colocado es de todos los rubros que miramos antes de lo que recauda Colombia, tomé solo lo que son los impuestos nacionales, porque este es el rubro más importante y en este es donde uno puede entender cómo está funcionando todo lo de los impuestos del orden nacional. Un par de ideas que se pueden ver a través de este cuadro es que la base de la recaudación son dos impuestos, el impuesto de renta y el IVA. Entre esos dos impuestos tenemos el 88% de la recaudación de la DIAN. O sea, la DIAN recauda impuesto de renta e IVA. El resto son pequeñas cosas. Le siguen en importancia el 4 por mil, el gravamen a los movimientos financieros, los aranceles y el resto son pequeñas cosas que son importantes, pero son relativamente pequeñas en el recaudo, los impuestos a los combustibles, el impuesto al consumo, y hasta ahí. Digamos, hay otras cositas, pero son ya mucho menores. Quizás ahora un poquito el impuesto simple. No podemos detenernos demasiado acá, pero esta es la estructura de los impuestos. El tema es el siguiente. Recuerdan que dijimos que además de recaudar todo este dinero, los impuestos deberían hacerlo teniendo cuidado de no acentuar la desigualdad. Para lograrlo, dijimos que debía hacerse con impuestos progresivos. ¿Qué son impuestos progresivos? Aquellos que le cobran más a quien más capacidad tiene para contribuir y menos o nada a quien no tiene esa capacidad. ¿Cuáles de estos impuestos que figuran en esta diapositiva cumplen con esa propiedad de ser progresivos? El IVA claramente no, y eso es el 42 o 43% de la recaudación. Los aranceles tampoco. Todo lo que sean impuestos indirectos, como el impuesto al consumo, a los combustibles, no, ninguno de ellos tiene esa propiedad. ¿Saben por qué? Porque por tratarse de impuestos indirectos, ellos no averiguan quién está detrás de la compra. Y entonces, alguien que vaya a comprar un bolígrafo en un supermercado, en una papelería, le cobran el IVA igualito y no importa si es una persona pobre o es una persona rica. Eso pasa con todos los impuestos indirectos, el impuesto al consumo, los combustibles, como ya mencionábamos. Aún el gravamen a los movimientos financieros tampoco distingue quién está detrás. ¿Cuáles impuestos sí diferencian quién está detrás? Pues el impuesto de renta de las personas naturales y también el impuesto al patrimonio. Esos dos son los principales, pero entre ellos dos pesan muy poquitico. No alcanzan o pueden bordear el 20% de la recaudación. El resto no tiene la capacidad de ser progresivos. E incluso el IVA tiende a ser regresivo. De pronto, si podemos, explicamos por qué, pero voy a avanzar en ese sentido. La conclusión es que nosotros recaudamos una cantidad de dinero digamos, entre 14 y 15% del PIB con los impuestos nacionales, y muchas personas dicen que eso es insuficiente para producir los bienes y servicios que necesitamos. Pero la otra cosa que hay que decir es que esos impuestos, tal como están estructurados, no cumplen con la función redistributiva, sino que en algunas ocasiones incluso pueden acentuar la desigualdad. Ese es el otro problema que tenemos. Y yo les dije que los dos principales impuestos son renta e IVA del 88% en conjunto, pero tenemos muchos más impuestos adicionales. El impuesto de timbre, que es una cosa anacrónica creada por allá desde la colonia, y sin embargo existe ahí. Esto lo que hace es que tengamos mucha complejidad, muchas exenciones, distorsiones, y eso nos genera muchos problemas. ¿Cuáles son esos principales problemas que tenemos en materia tributaria? Pues por una parte la evasión de impuestos. Aquí mostramos lo que se recaudó, pero ¿cuánto se dejó de recaudar? Las estimaciones generales dicen que en materia de impuesto de renta
podemos perder entre el 35 y el 40% de lo que se debía recaudar, y en IVA entre el 25 y el 30% aproximadamente. Otro gran problema que tenemos es el de los beneficios tributarios. Y resulta que aquí las personas que tienen capacidad de lobby, los gremios o las agrupaciones, también algunas instituciones, digamos, de la comunidad social, logran que nosotros podamos, digamos, recaudar, por una parte, eso está bien, pero la gente logra obtener beneficios como tratamientos especiales, le reducen los impuestos y eso genera un montón de distorsiones. Las tarifas efectivas que pagan los sectores económicos en Colombia son absolutamente diferentes. Hay algunos sectores que están muy beneficiados y hay unos impuestos que son especialmente distorsionantes. Entre ellos, debo decir que el impuesto de patrimonio es muy distorsionante. El impuesto de patrimonio y los impuestos que gravan las ventas, como puede ser el impuesto de industria y comercio, son muy distorsionantes porque no consultan la verdadera ganancia de las empresas, sino que les aplican un impuesto independientemente de que ganen o no ganen. Entonces, otro problema que tenemos es el de los beneficios tributarios, también la complejidad y uno que había mencionado ya, y es que la estructura tributaria de Colombia no permite corregir la desigualdad. Digamos que esos son como los problemas esenciales que tenemos. Hay 5 preguntas básicas que uno debería hacerse en los impuestos, que ya las hemos venido haciendo en esta pequeña charla. Primero, ¿cuánto hay que recaudar? Porque la principal función de los impuestos es recaudar. La segunda pregunta es, sobre quién debería recaer esos impuestos? En el mismo sentido, ¿qué tipo de impuestos deberíamos tener? Y luego es muy importante, y esto puede tener digamos, se difunde menos, es mm, cómo se deben gestionar estos recaudos y también en qué se van a gastar y cómo debe ser la relación de los contribuyentes con la administración tributaria. O sea, cuánto se recauda, con qué clase de impuestos, cómo gestionar esas relaciones con la DIAN, digámoslo así, y sobre todo, ¿para qué se van a usar esos impuestos? Esas son preguntas claves. Pasemos un poquito. Muy bien. Lo que yo quiero aquí mostrarles muy brevemente son algunas ilustraciones que muestran cómo los impuestos pueden llegar a generar reacciones sociales muy importantes. Esta es una leyenda, no se sabe exactamente qué parte de esta historia es real y qué parte es fantasía, pero se supone que hacia el año 1050 en Inglaterra, Lady Godiva era la esposa de un conde en un sector de Inglaterra. Por esa época gobernaban unos reyes daneses que habían llegado a Inglaterra y cobraban altísimos impuestos. Y era tal la postración de la población con los impuestos que Lady Godiva varias veces le pidió a su marido, que era el conde en esa región, que bajaran los impuestos porque la población ya no lo podía soportar. Y este era un señor que básicamente obedecía al rey, obedecía, por decirlo así, la ley, y no rebajaba los impuestos. Pero Lady Godiva insistió tanto y tanto que un día, eso cuenta la leyenda, su esposo, el conde, le dijo, mire, no moleste más, pero si usted quiere que le rebaje los impuestos, usted que es tan recatada, tan cercana a Dios, yo estoy dispuesto a rebajar los impuestos siempre que usted se comprometa a pasearse en caballo desnuda por las calles del pueblo. Y el conde pensó que de esa manera lo había resuelto, pero Lady Godiva dijo, acepto el reto. A pesar de toda su recatez, toda su devoción, lo aceptó. Claro, ella primero le pidió a un heraldo que pasara por el pueblo pidiendo que cerraran todas las ventanas en la hora, ventanas y puertas en la hora que ella iba a transcurrir por ese pueblo. Finalmente, la leyenda dice que ella lo hizo y que su esposo no tuvo más remedio que rebajar los impuestos. En este caso, ustedes recordarán la historia de Manuela Beltrán, precursora de los comuneros, que también rompió los edictos que fijaban altos impuestos y de alguna manera se convirtió en el punto de partida para la revolución de los comuneros. ¿Qué decir de la revolución o más bien del proceso de independencia de los Estados Unidos? También a raíz de los impuestos que cobraba Inglaterra por el comercio con ese país. Y en la Revolución Francesa
parte de la revuelta era por la pobreza, por el abuso de el rey en ese momento, que festejaba en Versalles con pompa, con lujo, con riqueza, mientras que la gente moría de hambre por el pan y los impuestos eran muy altos, los impuestos generan eso. Y para no ir muy lejos, eh, también aquí en nuestro país vuelve y pasa. Recuerden ustedes que hace apenas un par de años o 2 años largos hubo una protesta muy grande que seguramente tiene mucho más de fondo, la desigualdad, la violencia en nuestro país, pero que fue desatada por la reforma tributaria que propuso el ministro Carrasquilla y generó tanta protesta y tantos conflictos en nuestro país en ese momento. Muy bien. Lo que yo quiero aquí mostrarles brevemente es una simplificación de cómo se pinta la relación entre los contribuyentes y la administración tributaria. Lo primero que se dice es que la economía es el objeto a través del cual se relacionan los otros dos sujetos. Y se dice que la administración tributaria es un sujeto activo, como el que desarrolla las actividades de recaudo, fiscalización, cobro, servicios, etcétera. Doctrina. Mientras que el sujeto pasivo son los contribuyentes. Qué cosa más desafortunada llamarle sujetos pasivos, y en ocasiones así está en documentos oficiales. Nada de pasivos hay en los contribuyentes interactúan, reaccionan, es totalmente distinto. Sin embargo, esta es una percepción que se tiene sobre el particular. Muy bien. Aquí lo que yo quiero empezar a referirme, me quedan como 3 diapositivas, pero quiero renunciar un poquito a ellas porque tienen mucho texto y más bien les voy a contar lo siguiente. Resulta que quizás no, con toda seguridad, el segundo científico social más citado en el mundo es Pierre Bourdieu, un sociólogo francés. Después de Foucault, es él el citado con mayor frecuencia en el mundo. Y Pierre Bourdieu básicamente lo que acuñó fue un concepto que se llaman los espacios sociales o los campos sociales. ¿A qué se refiere Bourdieu con ese tema? Él lo que dice es que un campo social es algo así como un territorio teórico donde las personas concurren a relacionarse. Nosotros podemos tomar como ejemplo el campo tributario. El campo tributario sería esa diapositiva que les mostré hace un momento, donde hay un sujeto activo y es que un sujeto pasivo y la economía en la mitad. Esa es una simplificación absolutamente exagerada de la realidad. El campo tributario es mucho más complejo. En un campo hay unas reglas de relacionamiento, por ejemplo, el estatuto tributario, por ejemplo, los principios tributarios que están consagrados en la Constitución, por ejemplo, la doctrina de las Cortes o, perdón, la jurisprudencia de las Cortes o la doctrina de la administración tributaria. Todo eso hacen parte de las reglas, pero esas reglas no son como las del fútbol, que están escritas y se supone que hay que cumplirlas, sino que algunas de esas reglas están allí puestas, pero no necesariamente se cumplen. En materia constitucional se supone que nuestro sistema tributario debería ser progresivo, debería ser equitativo y eficiente. Y la verdad es que falta mucho para que logremos esos propósitos. Entonces las reglas están allí planteadas, pero no necesariamente se cumplen. Si se cumplieran estrictamente, no habría evasión, no habría distorsiones tan grandes que generaran ineficiencias en el sistema tributario. Y bueno, ¿y quiénes participan allí? Cuidado, participamos todos, todas las personas, ustedes que me escuchan hoy, yo mismo, todos los colombianos participamos en ese sistema tributario. Y llegamos allí, ¿y cómo participamos? Cada uno de nosotros nos llamamos agentes. En ese campo de juego, que es el campo de la tributación, Pierre Bourdieu dice que las personas son agentes. ¿Por qué subrayo el término? Porque agente quiere decir personas con capacidad de agencia, de gestión. Los agentes se unen, crean nexos, crean alianzas, crean rivalidades. Eso es lo que hacen los agentes en un campo de juego, en este caso en el campo tributario. Y los agentes también son los contribuyentes, pero los contribuyentes son a cuan más disímiles. ¿Qué ejemplos de contribuyentes se nos pueden ocurrir? Los grandes contribuyentes, las pequeñas empresas, las personas naturales, la señora que presta servicios domésticos y que no sabe nada de impuestos, pero ella también contribuye a través del IVA y del impuesto al consumo cuando compra algunas cosas para su casa.
Todos somos contribuyentes, pero también son contribuyentes las multinacionales que se alían y que a través de mecanismos como los precios de transferencias esquilman parte de nuestras utilidades. También son agentes que participan acá las universidades que se ocupan de temas tributarios. Entre otras cosas, las universidades que organizan charlas sobre tributación y cultura. Ellas también son un agente en este terreno, en este campo tributario. Las universidades que tienen programas de estudios y de maestrías en tributación, los asesores tributarios, por supuesto el gobierno, por supuesto en la rama legislativa, son agentes de este campo, los políticos, los partidos políticos, los senadores, los representantes, y en el lado jurisdiccional son agentes el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, los jueces en general. Y también los centros de pensamiento, los investigadores, los estudiantes, todos somos actores. Imagínense toda esa multitud de personas, no se puede simplificar en contribuyentes que en sujetos pasivos, somos todos, cada uno con un interés diferente. Todos a lo mejor queriendo pagar menos impuestos, pero todos sabedores de que se necesita un recaudo importante para crear una infraestructura donde podamos crecer económicamente, desarrollarnos social y ambientalmente. Entonces, todos sabemos que se necesita el recaudo, pero muchos tratan o tratamos de que la cuota que nos toca aportar a cada uno sea la menor. Los sindicatos y los gremios, que no los había mencionado antes, también participan en este juego. Entonces, eso es más complejo. Aquí quiero llegar al punto crucial de lo que quería compartir con ustedes. Cuando se habla de cultura tributaria, las administraciones generalmente vuelven a ese esquema en donde hay una administración tributaria que sabe cómo debe recaudarse y que le quiere enseñar a los incultos contribuyentes cómo hay que pagar, por qué hay que pagar y en el caso determinado los va a sancionar. Hay organizaciones tan importantes como la OCDE, como cada administración tributaria, como el Fondo Monetario Internacional, que promueven la cultura tributaria, ¿saben cómo para qué? Con la intención de crear moral, elevar la moral de los contribuyentes, que ellos comprendan la importancia de aportar y que entonces se pueda recaudar mayor cantidad de dinero y así el Estado pueda cumplir sus funciones. ¿Eso está bien? Claro que está bien, pero la cultura tributaria no puede ser solo eso. Esta es una simplificación extrema. Cultura tributaria involucra a todos los actores. Cultura tributaria quiere decir que las personas deben tener la capacidad de comprender de qué se tratan los impuestos, cómo los afectan. Cultura tributaria es discutir por qué se prefiere que haya más impuestos directos y menos indirectos. Cultura tributaria es aprobar o no, eso es parte de la discusión, los impuestos sobre las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, como ayer mismo lo falló la Corte Constitucional, ratificando lo dispuesto en la Ley 2277 del año pasado. La cultura tributaria también se refiere a las prácticas informales. Parte de la cultura tributaria es la evasión. La evasión hace parte de la cultura tributaria y no quiero decir con ello que el que evada sea más culto. No, no, no. Es que la cultura tributaria es el conjunto de sentires, de prácticas formales e informales que hay alrededor del campo que hemos definido, que es el campo tributario. Entonces, cuando a uno le hablen de cultura tributaria, no le pueden decir que eso básicamente es enseñarle a los incultos contribuyentes cómo tienen que pagar y por qué tienen que hacerlo. No, la cultura tributaria también es discutir qué clase de impuestos queremos. La cultura tributaria es pedir cuentas sobre cómo se utilizan los recursos que pagamos. La cultura tributaria es que la mayoría de la población colombiana entienda que así no declare renta, está pagando impuestos indirectos como el IVA, el impuesto al consumo, el impuesto a la gasolina. Todos esos son impuestos que pagamos y que si esas personas pagan esos impuestos, son ciudadanos que tienen derechos, derechos a pedir cuentas, a preguntar por qué y para qué. Y aún si una persona no pagará nada de impuestos porque no tiene la capacidad, el solo hecho de ser ciudadano le da la potestad de preguntar. Y es por eso que nosotros debemos exigirle a la administración tributaria transparencia, rendición de cuentas. Los datos que hay en la DIAN y en general en cualquier administración tributaria son datos que están sujetos por ley a una reserva y hay que cuidar mucho esa reserva.
Pero eso no quiere decir que esos datos le pertenezcan al director de la DIAN o a los funcionarios de la DIAN. No, no, no. Esos datos son de los colombianos y son muy importantes, por ejemplo, para desarrollar estudios económicos y sociales acerca de cuáles son los sectores más desiguales o las personas que tienen mayores desigualdades o los tipos de renta que tenemos. Hay muchos estudios que se pueden hacer a partir de la información tributaria y esa información tiene que ser accesible. En definitiva, cultura tributaria es entender que son muchísimos los actores que participan, que no son sujetos pasivos. Cultura tributaria es entender problemas como la evasión, como la proliferación de beneficios tributarios, pero cultura tributaria es entender que la tributación no es solamente una obligación, un deber. Cultura tributaria también es un conjunto de derechos. En eso consiste la cultura tributaria. Y bueno, eso era lo que yo quería contarles hasta acá y en la medida que Lice disponga y también Lucía, pues podemos atender algunas consultas y encantado de verdad de compartir con ustedes estos minutos. Muchas gracias. A ti, Javier, maravilloso. Les pedimos, por favor, levantar la mano quien quiera hacer la pregunta y también tenemos el chat dispuesto para preguntas acerca de los temas tan interesantes que nos acaba de mencionar Javier. Y, y yo dejo por ahí un tema que me gustaría, Javier, nos pudieras dar un una línea de un movimiento muy importante a nivel internacional que se está dando y que como ciudadanos uno debería estar como pendiente y tratar de entenderlo para que en la medida que sean buenas prácticas para el país se puedan tomar. Y es el tema de la justicia fiscal. Pero ese tema, si quieres, al final. Ujú. Pedro Murillo, Lisette, si quieres tomar. Sí, señora. Muchas gracias. Claro que sí. Vamos a darle en ese momento la entrada a Pedro Murillo, que tiene la manito levantada, y ya después de él vamos a leer las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, Pedro, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Aló, ¿Cuál? hola. Sí, Te ¿sí me escuchas bien? escuchamos. Claro que sí. Profe, quería hacer una preguntita. ¿Los aranceles son un tipo de impuestos hacia las empresas internacionales? ¿Y cómo funciona ese impuesto de los aranceles? Pedro, Listo. ¿desde qué ciudad nos estás hablando? Desde Montería. Ok, Gracias, gracias. Pedro, muy amable por la pregunta. Los aranceles son impuestos que se cobran sobre las importaciones que llegan al país. Los aranceles son un sobrecargo que trata, digamos, en ocasiones se utilizaron para proteger la industria nacional y se cobraban altos aranceles para que las importaciones no entraran tan fácilmente y las industrias nacionales pudieran florecer. Sin embargo, eso es delicado y ya no se usa porque esas barreras, cuando son demasiado altas, digamos, generan pereza en materia de productividad de las personas dentro del país y evitan, digamos, que nosotros nos beneficiemos de ciertos avances que se dan en el exterior. Pero en general, Pedro, los aranceles son un tributo indirecto que se cobra sobre la importación de mercancías. Generalmente, los aranceles más altos son para aquellos bienes que ya existen en Colombia y que nosotros producimos. Se cobran aranceles más bajitos o cero aranceles para bienes que no existen en Colombia, sobre todo bienes de tecnología, maquinaria que nosotros necesitamos. Entonces, no les cobramos aranceles para facilitar su entrada y mejorar las condiciones tecnológicas del país. Pedro, no te escuchamos. No, ya quedé claro con la respuesta. Y la otra pregunta sería, profe, ¿qué se hace con el hueco fiscal pues que deja cuando las personas no pagan los impuestos indirectos? Que usted dijo que hay muchas personas o Sí. empresas, creo que no son responsables
o no pagan los impuestos. A ver, trato de interpretar su pregunta, Pedro. Si se refiere a aquellos que no pagan los impuestos que les corresponden, se pueden hacer dos cosas. Si los detecta la DIAN, les aplica las sanciones administrativas del caso y si llega a ser un impuesto, un tipo de evasión que está penalizado, hasta podrían ir a la cárcel si fuera en términos de la evasión. Pero si se refiere, Pedro, a aquello que se deja pagar porque la ley misma consagró exclusiones o exenciones, por ejemplo, en el IVA, no hay nada que hacer con eso. Eso es legal y no pasa nada. Lo que ocurre es que ahí estamos perdiendo recaudo y ese recaudo que se pierde se podría haber utilizado en otro propósito. Sin embargo, hay exclusiones que son importantes. Por ejemplo, la exención que existe sobre los alimentos básicos en la canasta familiar, lo que hace es tratar de favorecer a las familias de menores ingresos. Ah, bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, Pedro, muy amable. Gracias, Pedro, que estés muy bien. Bueno, tenemos unas preguntas en el chat que ya fueron resueltas, pero tengo una de Juan Pablo Barat, que dice, ¿la importancia de las reformas tributarias continuas es bueno o no? No, yo diría que en general, una cosa que producen las reformas tributarias es inestabilidad jurídica y eso no es bueno, por ejemplo, para las empresas. Cuando hay un inversionista que tiene que hacer una inversión cuyo rendimiento se demora, imagínense ustedes cultivos de palma que son de tardío rendimiento o una exploración minera o cualquier industria que necesite desarrollo que necesite investigación y desarrollo. Es decir, o los temas forestales que pueden tardar 10, 15 años en dar frutos, pues la gente tiene que tomar la decisión de invertir hoy, pero en ocasiones se cohíbe si sabe que no va a tener certidumbre jurídica porque puede haber cualquier reforma que le cambie las reglas de juego. Es por eso que incluso en algunas oportunidades en Colombia se han creado mecanismos de estabilidad jurídica para los inversionistas. Esos mecanismos de estabilidad lo que hacen es decirle a los contribuyentes que paguen una sobretasa para con ello quedar estables sus impuestos durante ciertos años, de manera que no se vean afectados por las reformas tributarias. Entonces, las reformas tributarias traen inestabilidad jurídica, pero en ocasiones las reformas tributarias lo que hacen es corregir problemas que nosotros tenemos. Y en ese sentido, pues es bueno que nosotros podamos corregir problemas. O sea, las reformas tributarias en definitiva serán buenas o malas dependiendo del contenido que tengan. Y la verdad, lo que yo siento es que nosotros hemos dado muchas vueltas en los últimos años. Desde hace 20 o 30 años hacemos una reforma tributaria cada 2 años y los problemas que mencioné en algún momento, como la evasión, la proliferación de beneficios tributarios, la complejidad, la falta de corrección de la desigualdad, siguen estando ahí. Esos problemas están, lo cual quiere decir que probablemente no lo hemos hecho bien. Algo que sí debo reconocer finalmente es que la carga tributaria ha aumentado, la recaudación ha venido aumentando. Gracias, Javier. Tenemos ya para cerrar la manito levantada de Janit Ofir. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Janit? Buenas ¿Desde dónde noches, nos llamas? del Rosal, Cundinamarca. Bienvenida. Mira, mi pregunta es, ¿quién o cómo se hace para que el gobierno se quede con la torta? ¿Quién define esa parte que se queda el gobierno con los Ujú. impuestos o con los impuestos de los colombianos? Vale, Janit. Digamos, en general, a ver, hace muchos años, voy a tratar de ser breve, pero hace muchos años lo que pasaba era que era el rey el que decidía eso. ¿Aló? Te ¿Me escuchamos, escuchan? Javier. Qué Sí, pena, señor. es que hubo ahí como un cortecito. Bueno, no, decía que en Inglaterra era el rey el que decía, necesito impuestos para financiar la guerra, pero un día los hombres nobles, los hombres importantes de Inglaterra dijeron, oiga, usted no puede, señor rey, venir a pedirnos impuestos cada vez que quiera por su capricho de hacer guerra o porque le pareció y imponernos esas cargas. Entonces, si usted quiere nuestro apoyo y quiere conservarse como rey, de ahora en adelante, usted tiene que pedir la autorización de nosotros para crear impuestos. Y esa decisión se tomó en un pueblito de Inglaterra que se llamaba Parlamento. Y es por eso
que los impuestos solo pueden fijar a través de los parlamentos o de los congresos de la República. En conclusión, los impuestos los tiene que aprobar el pueblo, no directamente, como en nuestro caso, sino los representantes del pueblo. ¿Quiénes? Pues en nuestro caso, los representantes y los senadores. El gobierno puede proponer lo que quiera en materia tributaria, pero los únicos que pueden aprobar eso son los legisladores, léase senadores y representantes, justamente en representación del pueblo colombiano. Perdón, Eh, Javier, creo que tu PC se va a agotar la batería. Ya te recomienda conectarlo. Vale, voy a tratar de conectarlo. Ok, tranquilo, damos el espacio. Sí, qué pena, es que me había ausentado, pero ya estoy escuchando, qué pena. Quería saber si hay algún medio, si tocaron el tema en la reunión, que es un poco tarde, si tocaron el tema, cuál es el medio, por qué medio como ciudadano puedo yo hacer seguimiento a a los dineros que recauda el gobierno y a los proyectos que ejecuta, viendo que hay tanta corrupción y tanto despilfarro en el país. Juan, Claro, sí, señor. ¿de dónde nos llama? Juan, ¿Pero? ¿De dónde nos llama Juan? ¿de dónde nos llamas? Actualmente estoy en Guadalajara, Dinamarca. Ok, gracias. Excelente. Digamos que por fortuna desde hace un tiempo se ha implementado mucho la rendición de cuentas y el Ministerio de Hacienda, la DIAN también, tienen que informar acerca de cuál es su gestión cada año y hacen una rendición de cuentas pública donde cualquier ciudadano se puede inscribir y preguntar lo que considere pertinente. Pero también la sociedad civil nos ayuda. Hay organizaciones académicas y organizaciones civiles que están haciéndole seguimiento permanente a esto. Quiero destacar entre esas organizaciones el Observatorio Fiscal de una universidad amiga que está en todo caso siempre pendiente de cómo se ejecuta esto, pero la academia, los ciudadanos, siempre hay que estar pendiente de esto y atreverse a preguntar. Uno en ocasiones cree que no tiene la información suficiente para preguntar, pero todas las preguntas son válidas, como en este caso. Muchas gracias. Bueno, ya no Ok. tenemos más preguntas y tenemos más manitas levantadas. Video Lucía, no sé si quiera hacer algún aporte. Sí, alguien estaba aquí en el chat preguntando dónde podía conseguir escritos o artículos de Javier. Entonces, no sé, Javier, si en Sí, tu... los puede conseguir en la Corporación Universitaria de Asturias, porque yo puedo compartir algunas cosas con Lucía y con Lisset, e incluso ustedes se los pueden compartir a los compañeros. Pero de otra manera, pues por fortuna el Google nos ayuda y si ustedes colocan Javier Ávila Tributación van a encontrar algunas cosas. Un anuncio es que habíamos conversado con Lucía y con Lisset previamente, y como estas cosas se dicen muy rápido, entiendo que pues Lisset me puede ayudar para explicarlo mejor, pero que en el seguimiento a esta actividad, Lisset les va a compartir un artículo que yo escribí hace un par de años justamente sobre estos temas de cultura tributaria. Claro que sí, inclusive ya lo estoy colocando en el chat. Sin embargo, quería contarles que estas memorias del evento próximamente serán cargadas en la página de YouTube, por lo cual los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales y en la página de YouTube van a revivir este momento de esta charla tan interesante en los próximos días. Adicional a eso, pues a sus correos electrónicos les va a llegar la encuesta de satisfacción y un certificado de asistencia por participar directamente en el Sofá de Asturias y este repositorio que estoy compartiendo en el chat, que es un escrito de Javier, de nuestro invitado el día de hoy. Bueno, pues a mí el tiempo se me hace aquí cortititico para todo lo que Buenísimo. quiera hablar, conversar. El tema de qué tan periódico estamos haciendo reformas tributarias aquí, por lo menos en nuestro país, es un tema ya, solo eso ya amerita otro largo espacio. Solamente preguntarte ya para cerrar, Javier, el tema de justicia fiscal, que veo que se está volviendo como un movimiento a nivel internacional y no sé cómo lo están percibiendo ustedes desde el ministerio o desde la DIAN y porque eso tiene que ver mucho con la ciudadanía.
Entonces, sí me gustaría, y ya para poder cerrar. Muchas gracias, Lucía. Pues es que imagínense que nosotros comenzamos esta conversación hoy diciendo que los tributos, entre otras cosas, o que la política fiscal en general tenía tres funciones, y una de ellas que era redistribuir la renta y la riqueza, porque lo cierto es que el capitalismo está generando cada vez mayores niveles de desigualdad. Hay estadísticas, hay personas dedicadas exclusivamente a mostrar cómo la desigualdad viene creciendo, y eso ya no es un problema solamente de los países en vías de desarrollo, sino que en las economías emergentes, en China, en Rusia, en India, la desigualdad es cada vez mayor. En Estados Unidos están muy preocupados por los niveles de desigualdad. Entonces, estos temas de justicia fiscal lo que hacen es traer a colación un par de cosas que hemos contado acá. La primera es decir, oiga, dado que el capitalismo genera tanta desigualdad y que esa desigualdad viene creciendo cada día más, el papel de las herramientas fiscales es combatir esa desigualdad, que sea más justo. Y lo que tratan de buscar es si lo lograron o no. O sea, es hacerle seguimiento a qué están haciendo las autoridades fiscales de cada país en ese sentido. Y esa red de justicia tributaria o de justicia fiscal que existe en muchos países, lo que intentan es hacerle seguimiento al tema y tratar finalmente de promover reformas, de criticar cosas cuando estén acentuando la desigualdad. Por supuesto, como bien decía Lucía, este es un tema para conversarlo más largo, pero la idea general es que hay una enorme preocupación por la desigualdad creciente, y dado que la política fiscal está llamada a reducir la desigualdad, estos movimientos lo que preguntan es, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Son efectivas las herramientas? ¿Los impuestos reducen la desigualdad o no? ¿Qué podemos cambiar? Etcétera. Perfecto, muchas gracias, Javier. Un enorme abrazo. Corporación Universitaria Asturias, siempre tu casa, y espero que ya para el próximo año podamos tener un par de charlas más. Lisette, gracias a ti como siempre por todo el apoyo, y a todos y cada uno de los que participaron, gracias. Gracias, que estén muy bien y feliz noche.